En nombre del Grupo Estrella, le damos la cordial bienvenida a este encuentro, en la que una de nuestras empresas, Acero Estrella, se une al Instituto Americano de la Construcción en Acero para celebrar el Día Internacional del Acero en República Dominicana. Para nosotros, es de gran satisfacción compartir con su universidad, UNIBE, este evento en el que destacamos la industria del acero y promovemos sus ventajas de rapidez, tecnología y sostenibilidad entre los futuros profesionales del sector construcción. En este año 2015, hemos denominado nuestro evento el Interconectado Mundo del Acero, donde 9 universidades dominicanas, en el marco de esta celebración, tendrán el honor de recibir una escultura de conexiones, donada por Acero Estrella. Las entregas de estas esculturas son acompañadas de la charla Estructuras metálicas y conexiones, impartida por nuestros especialistas en ingeniería estructural, en aporte a la formación de los cursantes de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura. Son 4 años consecutivos que Acero Estrella se convierte en la anfitriona del Steel Day en el país. Por medio de una proyección audiovisual, queremos compartir con ustedes las experiencias que hemos vivido durante los primeros 3 años, con clientes, estudiantes y profesionales de la construcción en actividades celebradas en nuestra planta de producción en Santiago. Veamos. En el 2012 llega al Caribe la celebración promovida por el American Institute of Steel Construction para destacar las ventajas de rapidez, tecnología y sostenibilidad del acero en la construcción, el Steel Day. El Instituto Americano de las Construcciones en Acero, AISC, por sus siglas en inglés, es una asociación estadounidense establecida en 1921 para servir a la construcción metálica de los Estados Unidos. Se ocupa de promover el uso del acero y es un referente que fija los estándares de calidad de la industria. La conmemoración del Día del Acero fue traída al país por Acero Estrella, la única empresa dominicana certificada por la AISC, y desde entonces ha sido la anfitriona que ha abierto sus puertas a más de 450 personas para que conozcan de cerca los procesos de diseño, fabricación e instalaciones de proyectos, siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad internacional. Puertas abiertas a clientes y estudiantado universitario, Acero Estrella celebró por primera vez en el país el Día Internacional del Acero en el año 2012, mostrando la forma en que la aleación metálica contribuye a transformar y desarrollar ciudades. 3 grupos de estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura pasaron de ver en las aulas la diversidad y posibilidades de utilización del acero en la construcción a entrar en contacto con sus procesos de diseño, producción y terminación, guiados por especialistas de la planta de Acero Estrella. Para el 2013 se duplicó la cantidad de visitantes que recorrieron las instalaciones de Acero Estrella para entrar en contacto con el apasionante universo que engloba a los procesos de diseño y fabricación de estructuras metálicas. En el 2014 se sumaron a los recorridos organizados por el Día del Acero grupos de profesionales de diversas áreas de la construcción que fueron parte de los más de 200 visitantes que conocieron las ventajas de versatilidad, economía, rapidez y resistencia del metal. A la tercera festividad del Día del Acero en República Dominicana se incluyó la visita a una obra en fase de instalación en donde pudieron apreciar el interesante sistema de conexiones de la edificación, así como los controles de calidad y seguridad implementados por Acero Estrella en el proceso. La modernidad de las ciudades del siglo XXI está sostenida en las sólidas bases del acero, conscientes de que vivimos en un interconectado mundo del acero. Damos un giro a la manera en que hemos venido celebrando el Día Internacional del Acero.
Aportar a la formación de los cursantes de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura siempre ha estado vinculada a la forma de Acero Estrella celebrar la festividad dedicada al material más reciclable de la tierra. Es por eso que en el 2012 fabricamos nuestra primera escultura de conexiones, ideada en 1985 por el Dr. Duanes S. Slickred, profesor emérito de Ingeniería Civil en la Universidad de Florida. Una gran herramienta didáctica que permite a los estudiantes apreciar las conexiones más comunes a una escala real. La escultura de conexiones es una estructura en forma de árbol, tanto en el sentido físico como jerárquico, compuesta por más de 400 piezas metálicas, 51 tipos diferentes de piezas, 14 elementos metálicos simbolizando vigas, viguetas, columnas, 121 tornillos y más de 20 grupos de soldaduras para representar 16 conexiones diferentes posibles. Nos emociona el saber que en el país tenemos y contamos con una empresa como Acero Estrella, ya que imagínate, nosotros como arquitectos, todas las cosas que queremos hacer con el uso del metal y que no hemos podido realizarlo porque no teníamos una empresa que jugara con el metal como lo hace Acero Estrella. Excelente, el Steel Day es toda una actividad estructurada y fundamentalmente donde podemos ver la muestra del desarrollo que tiene Acero Estrella con un nivel no solo nacional, sino con un alcance internacional de la producción del acero. En Acero Estrella tenemos el compromiso de continuar contribuyendo a la formación de profesionales en la industria de la construcción metálica, para así tener unas bases más sólidas en este interconectado mundo del acero que integramos. Luego de ver esta emotiva proyección visual, quiero presentar a nuestros especialistas. Iniciamos con el ingeniero Miguel Robles. Robles es egresado magna cum laude de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, casa de estudios en donde también inició el desarrollo de su experiencia docente desde el 2008. En asignaturas de diseño estructural para las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura. Con la beca Fulbright, ingresó al Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en donde se tituló Magíster en Ingeniería Civil, concentración en Ingeniería Estructural para el año 2013. Actualmente es empleado de nuestra empresa con el equipo de ingenieros estructuralistas, donde ha participado en el diseño de importantes obras. Continuamos con el ingeniero Luis Toribio, ingeniero civil, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con formación en estructuras metálicas, ingeniería sísmica e ingeniería forense. A su vez, es postulante al título de maestría en estructuras del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Es integrante del Departamento de Ingeniería de Proyectos de Acero Estrella desde el año 2010, en donde ha participado en el diseño estructural de importantes edificaciones industriales, como la nave Atelier de Couture y Entreprot del Parque Industrial Caracol de Haití. Iniciamos con el ingeniero Miguel Robles. Bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos por recibirnos en este Día Internacional del Acero 2015. Vamos a ver una presentación sobre estructuras metálicas y conexiones. En esta presentación vamos a hablar brevemente sobre estructura metálica como una forma introductoria. Luego vamos a hablar pues, de las características con mi compañero Luis Toribio. Luego de las formas y sistemas estructurales. Y luego vamos a ver a introducir las conexiones y ver la escultura. Las estructuras metálicas
son un sistema constructivo que es muy difundido en países donde la industrialización ha llegado a niveles muy altos. Quizá en el país, en países como el nuestro, no se ha llegado al nivel, un nivel muy alto, quizás un nivel intermedio. Esos son de los propósitos incluso del Día del Acero, fomentar la construcción con estructuras metálicas. Se impone como sistema estructural por sus propiedades mecánicas de alta resistencia, alta rigidez, salvo como se construía en un pasado, que se construía estructura metálica y se ocultaba tras fachadas. Ahora se ha dejado de hacer eso, sino que se utiliza para transmitir conceptos arquitectónicos, romper con la monotonía de que todos son muros, ventanas y demás, sino que trata de impresionar al público como una estructura atractiva. Aquí les tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, aquí esta torre es el Banco de China en Hong Kong. Fíjense cómo el arquitecto aquí ha utilizado el sistema arriostrado para darle la forma a la estructura, salvo que en muchos, contrario a como muchos quizás piensan, la estructura es, la riostra es algo que me obstaculiza mi función y me pone mi estructura fea. Fíjense cómo este arquitecto ha utilizado la riostra para que haga el atractivo de la estructura. Miren qué bien se ve. Asimismo, en Chicago tenemos John Hancock Center, donde aquí el sistema arriostrado es parte de la arquitectura, de la fachada exterior del edificio. Y no solo es la arquitectura, sino que le aporta gran resistencia y rigidez a un edificio tan alto en una ciudad donde predominan tanto los vientos, tanto en Chicago como en Hong Kong. Las estructuras metálicas se utilizan extensamente para construir edificios industriales, comerciales y residenciales en una menor proporción. Algunos ejemplos de estos serían, por ejemplo, aquí mismo en el Santo Domingo tenemos la Plaza San Bill, como un edificio comercial construido en estructura metálica, muy atractivo. Tenemos residencias. Quizás en países como el nuestro nos gusta mucho utilizar las casas con muros, algunas ventanas, algunas puertas, cosa que quizás nos resulta mucho calor. Pero si vamos a construir una casa como esta, totalmente abierta, totalmente ventilada, la estructura metálica es una de las mejores opciones. Y también tenemos edificios industriales, como por ejemplo son estos de Cemento Panam, donde se logra una gran rapidez en la instalación, por lo tanto una puesta en funcionamiento más temprana, que vamos a ver más adelante. También se utiliza para construir hangares, domos y naves industriales. Como podemos ver aquí, estos son hangares en Aerodón. Este es un hangar de los equipos deportivos de Red Bull en Austria. Este es un domo de prehomogenización de Cemento Panam. Y esta es una nave industrial que podemos ver que tiene vigas carrileras para puntes grúas, tiene una gran altura y una gran luz. Todo lo que podemos conseguir con estructuras metálicas. También podemos ver una gran representación de estadios, instalaciones deportivas y multiusos. Como pueden ver aquí, el Emirates Stadium en Inglaterra, son estos dos. Fíjense cómo la estructura metálica se utiliza para construir un techo atractivo e imponente. Y asimismo tenemos el AT&T Stadium de Dallas Cowboys en Dallas, Texas. Y también tenemos este estadio aquí en Londres, Inglaterra, donde fíjense cómo la estructura metálica, tanto para techar como dar un atractivo arquitectónico, es utilizada sin vergüenza. En proyectos locales tenemos, por ejemplo, el multiuso de Pucamaima en Santiago, la cancha de la UAS de Puerto Plata, la plazoleta de la UAS en San Juan de la Maguana y la plazoleta de la UAS en Mao. Fíjense los grandes espacios y cómo la estructura transmite un concepto arquitectónico agradable y muy funcional. También podemos ver puentes vehiculares, peatonales y ferroviarios. Aquí podemos ver, por ejemplo, este puente peatonal. Aquí en la capital tenemos muchos puentes peatonales metálicos que son bastante atractivos todos. Aquí le pusimos otros que quizás no habían visto. Fíjense este puente, Bob Kerrey Bridge, fíjense que es un puente curvo
colgante a la vez, que le da mucha atractivo al sitio donde se emplaza. O sea, cuando usted hace una estructura con esas características, usted está haciendo un embellecimiento a su ciudad. Tenemos el New River George Bridge, eso es en West Virginia. Fíjense la estructura metálica, cómo se utiliza para cubrir esa gran luz en forma de arco. No solamente se utiliza como puente colgante, que es donde siempre se piensa como puente de acero, sino también como puentes de arco en ese tipo. Y aquí en este, que es el Brooklyn Bridge, ese sí es un puente colgante. Y aquí este puente, si algunos lo conocen, sabrán que por debajo, en la plataforma inferior, hay ferrocarriles que pasan. Por encima tenemos entonces paso vehicular, paso peatonal y también ciclovías. O sea que con la estructura metálica podemos cubrir grandes luces y dar gran versatilidad a la utilización que hacemos de las estructuras. El acero como material es una aleación entre hierro y carbono principalmente. Esa proporción de carbono que se utiliza para adicionar al hierro varía entre 0.03 y 2.1%, dependiendo del acero que vamos a hacer. Hay otras aleaciones que se utilizan para mejorar sus propiedades. Tiene las mismas características que el hierro, entonces, pero sus propiedades mecánicas son mejoradas para lograr entonces esas estructuras que acabamos de ver, donde tenemos gran resistencia y rigidez y podemos llegar a luces más grandes, a diseños más innovadores. En este video podemos ver rápidamente cuál es el proceso del acero. Se toma la materia prima, donde una gran parte de ella es la chatarra, que se funde a una temperatura bien elevada para hacerlo un material líquido. En esta etapa es donde se adicionan los materiales de aleación, se escurren las impurezas, luego se extruyen en lingotes, como eso que ustedes están viendo aquí, y se pasan por una serie de rolos para darle su forma final en la mayoría de los casos. Fíjense que aquí se está haciendo un perfil tipo I. Fíjense que era un lingote y al pasarlo por todos esos rodillos, entonces yo estoy haciendo un perfil en forma de I o H, depende como usted la quiera ver, realmente se le llaman I. Y finalmente se le da un proceso de enfriado para mejorar su dureza y rigidez y ahí es donde tenemos el producto terminado. Bien, ahora mi compañero Luis le va a hablar un poco sobre las características del acero. Bueno, muchas gracias. Continuando con la ponencia de mi compañero Miguel, vamos a hablar un poquito ahora sobre esas características que hacen del acero un material idóneo para la construcción. Vamos a ver primero algunas ventajas y algunas susceptibilidades, pero también proponiendo soluciones. En primer lugar, la resistencia. El acero es un material muy resistente a comparación, por ejemplo, con el concreto por unidad de peso. Y también, al ser un material más liviano, me representa un menor peso propio, una menor carga muerta, que muchas veces también es un asunto importante en el diseño. Es muy favorable para estructuras como puentes de grandes luces por el bajo peso, estructuras en suelos pobres también, porque me ayuda la parte de la fundación, esa parte del diseño de la zapata. Al representar un menor peso, obviamente pues me da una fundación más económica. La versatilidad, debido a la maleabilidad del acero, a esa flexibilidad que tiene de darle las formas, curvas, especialmente esas estructuras arquitectónicamente atractivas, ¿no? Podemos ver como en esta parte, por ejemplo, este puente peatonal, como tenemos arcos curvos, podemos dar toda serie de formas con placas, con perfiles, sin reducir su resistencia. Vemos, por ejemplo, este es un showroom de Fiat aquí en Santo Domingo que hicimos acá en Acero Estrella. Vemos cómo podemos dar rienda suelta al diseño arquitectónico sin perder resistencia, sin poner en riesgo la resistencia estructural. También tenemos los aspectos de economía y rapidez que van muy de la mano en el caso del acero. Esto me representa un menor tiempo de construcción. Tengo un menor tiempo de equipos instalados allí para izaje y todo eso, que todo ese tiempo se traduce en costos en la obra. Y la construcción en acero me representa de un 2 a un 3% de ahorro
en el proceso constructivo. Si lo vemos quizá en números llanos, 2 o un 3% no es tanto, pero si hablamos de un edificio de 100 millones de pesos, 3 millones es bastante bueno, ¿verdad? Y ya entonces viendo la parte de la rapidez, el menor peso de la estructura me reduce también, como dije, el costo de las fundaciones y hay niveles de automatización de las plantas. No tengo que, gran parte de los elementos se hacen en planta y se llevan ya listos a obra, listos para instalar. No tengo que hacer un encofrado, un apuntalamiento, todo lo que conlleva en obra. Vemos aquí un video de lapso de tiempo de una instalación en un edificio en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Este edificio tiene un área total de 25.600 metros cuadrados y se instaló en 6 semanas. 6 semanas de 5 días laborables son 30 días. Haciendo el cálculo rápido, ahí son 853.33 metros cuadrados por día. Yo lo tenía calculado ya, no soy tan bueno en matemáticas, pero la idea es que vemos la rapidez con que se puede instalar el acero, ¿no? Llegamos con una pieza lista, la ponemos en su lugar, atornillar, soldar, y en caso de que lleve alguna losa de concreto ya se hace el vaciado, pero se puede continuar la erección del edificio. La sostenibilidad, un tema que está muy de moda en estos días, especialmente porque a veces a los humanos se nos olvida que vivimos en armonía con el medio ambiente, ¿no? El acero, hay un dato muy interesante que anda siempre por ahí, que dice que el 95% del acero que se utiliza en el mundo es reciclado. Pero algo más importante todavía es que ese acero reciclado no pierde sus propiedades. Muchas veces tenemos el temor de pensar que porque es reciclado quizás no es de buena calidad. Eso no pasa con el acero. El acero, como vimos en el proceso de fundición, se funde, se mezcla con los elementos que le dan su resistencia y me sale un perfil o una sección de acero con todas sus propiedades como si fuese nuevo. Tenemos otras ventajas como son la uniformidad y homogeneidad de la sección, a diferencia del concreto, ¿no? Yo tengo un vaciado donde tengo agregado, donde quizás no garantizo una buena mezcla, ¿no? En el caso del concreto, en el caso del acero, perdón, tengo una sección homogénea, una sección que yo sé que en toda su longitud, todas las vigas, todas las columnas tienen las mismas propiedades y sobre todo un buen control de calidad en una planta, que no me va a dar un perfil que no pase esos estándares de calidad. Como también eso va de la mano con el comportamiento ideal, porque yo sé que lo que yo estoy diseñando en mi oficina es lo que va a haber en obra. No tengo la incertidumbre de si lo vaciaron bien, de si se mezcló bien, todo eso. Facilidad de ampliación, especialmente en edificaciones industriales, donde yo tengo una proyección de que quiero ampliar mi planta en el futuro. Claro, esto se considera desde el diseño, donde el estructuralista debe considerar estas cargas adicionales, pero es mucho más fácil en el caso de ampliaciones, naves industriales, edificaciones, en caso de que se quiera hacer más niveles. Y mayor control de calidad, como dije al principio, todos estos perfiles, tanto en la parte de la fabricación del perfil como en la estructura en sí, ¿no? Todas estas soldaduras, todos estos tornillos, todos estos perfiles se hacen pruebas de calidad, asegurando enviar un producto a obra que sea el adecuado. También, como todo, tiene su pro y su contra. Esto tenemos algunas susceptibilidades, ¿no? Lo primero es que requiere una protección contra la corrosión. Todos sabemos que el acero, cualquier metal, es susceptible a la oxidación, esa reacción con el oxígeno cuando está expuesto, y que posteriormente eso lleva entonces a la corrosión y una pérdida, digamos, de ese material. Pero para esto se le puede dar una pintura especial, un recubrimiento especial que lo protege de esa corrosión, o también hay aceros resistentes a la corrosión, que no es lo mismo que el acero inoxidable que conocemos típicamente, sino es un acero que se prepara especialmente en el caso de puentes, por ejemplo, como este. Vemos, este acero es lo que se llama un weathering steel, que es un acero preparado para intemperies. Se le da como quiera una cubierta, pero se tiene esa protección adicional. Otra susceptibilidad es protección contra el fuego. Sabemos que cualquier material metálico que se expone al fuego, después de un largo tiempo, pierde esa rigidez, pierde sus propiedades. Entonces, pero para esto tenemos la protección contra incendios. Una de ellas es esta espuma que se dispara sobre el concreto. Lo único que visualmente no es muy atractivo. Esto se usa mucho, por ejemplo, en centros comerciales y eso, donde luego se cubre con un plafón y eso no se va a ver. Pero también a esto le han buscado una solución y es lo que se llama pintura intumescente. Es una pintura que me da una terminación igual que cualquier otro tipo de pintura, ¿no? Una terminación estéticamente atractiva, pero en caso de fuego, cuando se expone al calor, crea una capa similar a la de la espuma. O sea, ella como que se infla, como una palomita de maíz, ¿no? Y me crea entonces una capa de protección, una capa como de aire,
entre la pintura y el acero. Fíjense que aquí, como aplicando el calor, todavía es, agradable el tacto, o sea que me da una prolongada resistencia al fuego, por lo menos hasta apagarlo. Otra susceptibilidad es el pandeo y deflexiones y también las vibraciones. Esto va de la mano con lo que hablábamos de la resistencia. Como el acero es un material mucho más resistente, a la hora del diseño me da secciones más esbeltas. Lo que quizá una columna de concreto me resiste, una columna de 50 centímetros por 50 centímetros, una de acero me lo resiste una sección mucho más pequeña. Esto, como es una sección más esbelta, es más propenso a vibraciones, más propenso a deformaciones. Pero si se toma en cuenta en el diseño y si se toman las medidas adecuadas de rigidización y de ariostramiento, esto no debe ser un problema. Siempre y cuando, claro, se tenga la previsión. En lo mismo caso con las vibraciones. Vamos ahora, Miguel va a continuar hablando de las formas y sistemas estructurales que podemos ver en diferentes edificaciones. ¿Alguna pregunta sobre el tema para que no se lo vayan olvidando? Ya, no sé cómo le... Un permisito para que te solicitan un micrófono porque no se oye. Disculpa. Sí, buenos días. Buen día. La espuma que tú me acabas de mencionar, que es para el recubrimiento contra incendios. Sí, entonces. Ese material es un material tóxico. Creo que realmente esta espuma no. Conocemos, estamos familiarizados, por ejemplo, con materiales que son derivados, por ejemplo, del asbesto y ese tipo de cosas, que muchas veces los relacionamos con esto. No, ya con las tecnologías que se han avanzado hay muchas espumas ya que no son derivadas de este asbesto, que puede ser dañino, sino que son espumas completamente sintéticas que no representan un riesgo para la salud. Tanto la espuma esta como la pintura intumescente no representan ningún riesgo para la salud. Claro que en el caso de un incendio, quizás por ejemplo, en este caso se puede desprender, se puede regar en el ambiente, pero obviamente ya en caso de un incendio, una evacuación y luego se readecua la estructura antes de su uso, o sea, no se va a dejar así, pero no representa ningún riesgo para la salud. Ok, porque es una espuma entonces sintética, como tú dices, y nueva, porque anteriormente, por ejemplo, en la Torre Gemelas, sí tenía una espuma que se le había hecho para el recubrimiento de la estructura de los perfiles, y sí era tóxica. Entonces, te pregunto para saber si ya ha cambiado eso. Bien, con el pasar de los años nos hemos dado cuenta de que a veces nosotros consideramos nada más la resistencia del elemento, pero con todas las normas vigentes que hay ahora para protección contra fuego, el requisito principal es que el material no sea tóxico y después que me proteja la estructura, porque la estructura en sí tiene cierta resistencia al fuego. El acero como tal en un fuego intenso te puede resistir media hora quizás sin perder mucha rigidez y resistencia, pero nosotros queremos llevar eso a 1 hora y media, 2. Pero si yo para llevar ese material a 1 hora y media y 2 hago un material tóxico que se me vayan a asfixiar los habitantes, entonces no estoy haciendo nada. Los requisitos actualmente para poder aprobar un sistema como este, resistente contra el fuego, primero tiene que pasar la prueba de que no sea un material tóxico. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Bueno. Sabiendo que el yodo puede traer grandes desventajas en el acero, ¿qué parámetros podríamos tomar en cuenta para implementar el acero cerca en lugares aledaños al mar? Dependiendo de la localidad donde yo vaya a estar, yo utilizo un sistema de protección u otro. Bien, como lo que estamos viendo aquí, estos sistemas de pintura, hay muchísimos tipos de pinturas diferentes que podemos utilizar
La más común es una pintura epóxica, que es para la anticorrosión, para la resistencia ante la corrosión. Hay otro sistema que es el galvanizado, eso se hace en caliente, se sumerge en piscinas de una aleación de zinc que le da una protección muy alta al acero contra la corrosión. Esa se utiliza también sobre todo en estructuras que quedan expuestas. En el caso de edificios, que como muchas veces quedan cubiertos por fachadas, la protección quizás no es tan primordial, porque el problema viene cuando es expuesto directamente con el ambiente. Entonces, cuando son estructuras expuestas, como por ejemplo el caso de puentes, o yo utilizo una muy buena pintura, el galvanizado o el acero resistente a la corrosión, que básicamente lo que hace es que la corrosión lo que es oxidación periódica. El acero se me oxida, luego quizás con una próxima lluvia se limpia, luego se oxida de nuevo, y eso va micrométricamente quitándole capas de acero. Pero este acero resistente a la corrosión lo que genera es una primera oxidación, que es la que me protege de futuras. Esa se queda ahí y no se me va, no me va deteriorando el material con las futuras oxidaciones. Bien. ¿Respondí su pregunta? Gracias. ¿Alguien más? Bien, seguimos con la siguiente parte. Formas y sistemas estructurales. Esta parte un poquito más técnica. Actualmente con acero estructural se fabrican varias formas para los diferentes diseños, diferentes cargas que tenemos. Dentro de ellas están las vigas I, como este tipo, los canales angulares, placas o planchuelas, secciones T que pueden venir la mitad de estas, secciones tubulares, cuadradas, rectangulares, redondas y barras. Dependiendo de la carga que yo vaya a utilizar. Ya cuando usted está en el diseño, usted sabe que, por ejemplo, para elementos a compresión estos son muy buenos, estos también, para elementos a flexión estos son muy buenos, para tensión serían estos, los mismos tubos y demás. Aparte de toda esa forma que yo tengo, toda esa versatilidad que tengo con las diferentes formas que se fabrican, yo puedo utilizar esas mismas secciones estándar para fabricar otras que me den mayores ventajas en la carga o la deformación que yo estoy presentando, que yo estoy combatiendo, que serían, por ejemplo, como las tijerillas, cajones, vigas casteladas y celulares. Aquí brevemente vamos a presentar lo que son las vigas casteladas, que quizá ustedes la han visto, pero quizás no comprenden realmente qué se hace con esa pieza. Fíjense, esto es una sección tipo I, que se corta en un patrón, ya sea hexagonal o en forma de círculo. Esas son las casteladas, estas son las celulares. Y con esa yo lo que hago es, si vemos rápidamente un video de cómo se forma, yo lo que hago es tomar un mismo perfil I, cortarlo como se muestra ahí, para luego desplazarlo y hacerlo crecer en peralte. Ustedes saben que, sabrán que una viga, mientras más peralte tiene más resistencia y más rigidez. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que con una viga, porque por ejemplo me pesaba 50 libras por pie, me está pesando los mismos 50 libras por pie, pero ahora tiene 2.25 veces aproximadamente más rigidez y aproximadamente 1.50 veces más resistencia. Entonces, así mismo puedo hacer con las tijerillas, cuando yo tengo también grandes luces, puedo hacer con los cajones, cuando tengo elementos sometidos a una torsión alta, o también tengo grandes luces. Entonces, esas son una de las grandes ventajas que tiene el acero. En los sistemas estructurales, los más comunes que vemos son, comenzando con los pórticos de momento, que todos tienen su pro y su contra. Los pórticos son muy buenos porque me dan mucha versatilidad arquitectónica. Con los pórticos yo solamente tengo columnas y vigas, no tengo riostras. Si las quiero poner después para los edificios que vimos al principio, como arquitectura, lo puedo hacer. También están la desventaja, que sería que tiene una baja rigidez elástica. O sea, los pórticos se desplazan mucho, por ejemplo, para cargas laterales, cuando son sismos o cargas de viento altas. Para esto entonces tenemos los sistemas arriostrados. Primero las riostras concéntricas. Ventaja es el opuesto de los pórticos, que tienen mucha rigidez elástica para cargas laterales, pero desventaja, tiene menor ductilidad
opuesto a lo que son los pórticos de momento, y tiene menos versatilidad porque aunque usted la puede utilizar para la arquitectura, usted tiene que contar con algunos espacios de que sus riostras van a estar ahí. Las riostras son básicamente tijerillas dispuestas verticalmente. Tenemos riostras excéntricas que parten de la concéntrica, lo único que me dan un poquito más de espacio, tienen mucha ductilidad y rigidez, pero también tiene limitaciones en cuanto a la versatilidad arquitectónica. Y tenemos riostras restringidas de pandeo, que son riostras concéntricas que son mejoradas en cuanto al comportamiento, vamos a ver más adelante. En los pórticos de momento, básicamente consiste en columnas y vigas, y para eventos de sismo, por ejemplo, su ductilidad proviene de deformaciones concentradas en los extremos de las vigas y quizá en las bases de las columnas, lo que quizá ustedes hayan conocido ya como rótulas plásticas. Estos son ejemplos de edificios de acero, de pórticos especiales de momento. Fíjense en este edificio alto, como tenemos estas 3 columnas y las 2 vigas que los conectan, que son las que están dando la mayor parte de la resistencia lateral, las conexiones, cómo se rigidizan y demás. Y luego, por afuera de esto, entonces vienen las fachadas, que si son fachadas en cristal, sobre todo, la estructura metálica es muy buena para esto porque me da secciones pequeñas y me da espacios muy abiertos. Las riostras concéntricas tienen diferentes configuraciones, como podemos ver ahí, dependiendo de la arquitectura. Si la arquitectura requiere puertas, yo necesito poner una riostra concéntrica de esa forma. Si no requiere nada, utilizo esa. Si requiere quizás una ventana aquí arriba, entonces la pongo de esa forma. Tengo que jugar con la configuración para darle paso a la arquitectura. En cuanto a comportamiento, cuando viene una carga lateral, dígase por ejemplo sismo, la riostra básicamente, la que está en este sentido, actúa en tensión y en un sismo muy severo lo que hace es que cede para poder disipar energía, y la que está en compresión entonces pandearía, también permitiendo que la estructura se desplace y siga absorbiendo energía. Cuando el sismo entonces se invierte, lo que pasa es que la que estaba en compresión anteriormente pasa a ser en tensión y viceversa. Entonces eso puede traerle un problema a la riostra que está primero en compresión y tensión, porque puede llegar a pandear, llegar a formar deformaciones locales y presentar una falla en uno de esos ciclos de carga. Y por eso es que vienen después las riostras restringidas de pandeo que vamos a ver al final. Este es un ejemplo de un edificio construido con riostras concéntricas. Fíjense que estas son riostras que van en X de un piso hacia el otro. No hay que disponer de demasiadas riostras en el edificio para lograr la rigidez y resistencia que yo necesito. En las riostras excéntricas, fíjense que lo que yo he hecho es, en vez de llegar las riostras hasta la unión viga-columna o a la unión con otras riostras, yo simplemente la he desplazado para poder lograr un mayor espacio y dar más paso a ventanas, puertas y demás. En cuanto a un comportamiento sísmico, aquí lo que tenemos es que en el espacio que hay entre las riostras o vigas que yo estoy dejando aquí, que se llama enlace, ahí es donde va a ocurrir toda la deformación sísmica, o la gran mayoría. La deformación plástica va a ocurrir ahí. Esa parte se le llama enlace, está sometido a altas cargas de flexión y cortante, y cuando el sismo se invierte, obviamente las deformaciones y fuerzas internas se invierten en ese enlace, me da una gran ventaja porque eso actúa como un fusil en la estructura. Entonces, cuando termine el sismo, ya esa pieza de ahí, quizás yo tenga que reemplazarla, pero fíjense que yo he concentrado todo el daño en una sola pieza. Entonces, para facilidad de reparaciones, ese es un sistema muy bueno. Este es un ejemplo de riostras excéntricas como tenemos aquí. Fíjense que esa parte del enlace es reforzada con rigidizadores para aumentar su estabilidad local durante terremotos. Tenemos las riostras restringidas de pandeo, que es un sistema patentizado realmente, y las formas que son permitidas y otras que no son permitidas. Este no es permitido porque yo tendría que interrumpir una de las dos riostras, y como una riostra restringida de pandeo por su funcionamiento no permite una interrupción intermedia, tiene que llegar al extremo directamente. El concepto de las riostras restringidas de pandeo es el siguiente: yo tengo un núcleo de acero que es el que me va a hacer toda la resistencia y rigidez.
Y para evitar que el elemento se pandee cuando está en compresión, yo lo que hago es que lo dejo embebido en un mortero, le pongo un material de aislamiento para que pueda deslizarse entre ese mortero. Lo hago así para que entonces este tubo de confinamiento que está afuera no se vea sometido a cargas. Entonces, como ese tubo de confinamiento exterior no está sometido a cargas, entonces él no va a pandear, se va a quedar recto y va a impedir que el elemento, el núcleo de acero, entonces sí pandee, y el comportamiento en tensión y compresión viene a ser el mismo. En un sismo, a diferencia de las riostras concéntricas ordinarias, tenemos que el elemento de tensión cede y el elemento de compresión también se diseña para que llegue a la cedencia. Estos, cuando se invierte, pasa lo opuesto. En ningún momento se espera que ocurra pandeo. Estos sistemas, como lo pueden ver aquí, son sistemas patentizados y son ensayados muy rigurosamente para garantizar de que realmente no ocurre pandeo y que yo puedo lograr la gran ductilidad y rigidez que me proporciona la riostra concéntrica, pero sin esperar que tenga quizá la pérdida de ductilidad cuando hay pandeo y reversión de carga. Bien, pasamos de nuevo con Luis para introducir la parte de conexiones. Bueno, ya habiendo visto todo lo que es la parte estructural, lo que es la configuración, los elementos, los perfiles que se utilizan, otra parte muy importante de las estructuras metálicas son las conexiones. Sabemos, por ejemplo, que con una estructura de concreto yo hago mi vaciado in situ y garantizo que la conexión viga-columna es un solo elemento. En el caso del acero, como se fabrican todos estos elementos separados y luego se llevan a obra, tengo que garantizar una buena interconexión entre ellos para un buen desempeño estructural. Vamos a ver primero el concepto de conexiones. El concepto, como ya dije, se utiliza para interconectar diferentes elementos en una estructura y transmitir las cargas de las vigas a la columna, de las columnas a las riostras o a la base. Estas conexiones se planifican no solamente para transmitir esa carga, sino también para asuntos de fabricación, de instalación. Por ejemplo, si tengo un edificio de 20 pisos, no puedo llevar una columna completa, no puedo transportarla, ¿no? Entonces necesito seccionar esa columna para facilitar tanto el proceso de fabricación como de transporte e instalación. Y esa conexión, ese lo que se llama un empalme, tiene que garantizarme que en esa unión no va a haber una falla, sino que esa unión sea tan o más fuerte que que si la sección fuese continua. Todas estas conexiones, vamos a ver en la continuación de esta charla allá afuera, en la escultura de conexiones que hemos donado a su universidad. Esta idea fue originalmente creada por el doctor Dwayne Allifrid, que se le ocurrió esta escultura de conexiones como una forma primero de embellecer el campus, ¿no? Y de otorgar al estudiante una oportunidad de poder ver y palpar estas conexiones. Muchas veces si lo vemos en papel, si lo vemos en una presentación, no podemos ver enteramente en qué consiste una conexión, ¿no? Esta conexión ustedes van a poder palparla, van a poder verla, van a poder tomarle fotos, estudiarla más a fondo, como la vamos a ver a la continuación de esta charla. Aquí vemos una animación 3D más o menos de lo que ustedes van a ver allá afuera. Vemos que todos los tipos de conexiones que tenemos, empezando desde la placa base, ¿no? La conexión entre la columna y la fundación, las conexiones a momento, por ejemplo, entre columnas y vigas, entre vigas y columnas, conexiones articuladas, que solamente transmiten el cortante para las vigas secundarias a vigas principales. Tenemos el empalme, esta parte, en esto que se ve en la parte central aquí, fíjense que tiene muchos tornillos y muchas placas para garantizar esa continuidad del elemento. Tenemos también conexiones de riostras, los elementos en diagonal, ¿no? Que pueden ser atornilladas o soldadas, dependiendo digamos, las posibilidades en campo. Tenemos también las vigas casteladas, que vimos en la explicación anteriormente, con placas de extremo, que son ya unas placas que viene soldada a la viga y en obra simplemente se llega y se atornilla directamente. Todo esto lo vamos a ver más a fondo y ya aplicarle más o menos el mecanismo, cada uno de los mecanismos de estas conexiones. Cuando salgamos, creo que está en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería. Si tienen alguna pregunta, antes de proceder. No. Bueno, pues les invitamos entonces a pasar a ver la escultura, donde allí le explicaremos ya más a fondo todo lo relacionado a esto. Muchas gracias.